Los 10 mandamientos ha sido un tema de debate, sobre todo porque tiende a generar controversia y confusión al oyente por parte de personas que argumentan ideas fuera de contexto. Algunos argumentan que ya no son 10 mandamientos, sino solamente 2. Otros dicen que en el Nuevo Testamento se agregaron más mandamientos y por lo tanto ya no son 10, sino más de 10. Pero, ¿qué es lo que realmente enseña la Biblia? ¿Será que los 10 mandamientos solamente fue para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y por lo tanto ya no tiene caso guardarlos en el Nuevo Testamento, mucho menos ahora en la actualidad, puesto que era la ley de Moisés? Pero si ahora en la actualidad los 10 mandamientos se guardan, ¿por qué debo de hacerlo y cuál es su importancia? Todo eso y mucho más estaremos hablando ahora en Recíproco, y sin tanto rodeo vamos allá con el video. El pueblo de Israel pasó 400 años cautivos en Egipto, teniendo una serie de actividades como esclavos que los condujo a la desesperación y el gran deseo de poder ser libres de la esclavitud que tenían en Egipto. Afortunadamente, Dios escucha el clamor de su pueblo y ya todos conocemos la historia. Envía a Moisés para que pueda liberar al pueblo de Israel y convertirla en una nación, con sus propios recursos e independiente como un país soberano, con sus respectivos gobernantes que representarían al Dios Todopoderoso como testimonio a todas las naciones no creyentes. Y como sabrán, todos los países tienen sus propias leyes e Israel no iba a ser la excepción, también iba a tener sus propias leyes. Al cabo de que pasaron 3 meses desde su liberación, Dios establece un pacto a través de su ley expresada en los 10 mandamientos, donde les garantiza al pueblo de Israel que si guardan los mandamientos iban a prosperar y nunca les iba a faltar nada. Y para darle validez a lo que les estoy mencionando, vamos a leer los siguientes textos de la Biblia. El Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales los escribió en 2 tablas de piedra, y les ordenó que los pusieran en práctica. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen los valles en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granos, de miel y de olivares. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. El pueblo de Israel no podía vivir de acuerdo con la ley natural, ni siquiera de acuerdo con las necesidades sociales, políticas y económicas que la sociedad pagana inculcaba para que puedan encajar con ellos, sino más bien el pueblo de Israel tenía que vivir de acuerdo a las leyes exclusivamente de Dios, porque hay que recalcar que las leyes terrenales han sido creadas por el hombre y para el hombre, pero las leyes espirituales han sido creadas por Dios y para su creación. Pero a todo esto, ¿cuál era el objetivo principal de los 10 mandamientos? En primer lugar, Dios quiere que le conozcan, que le amen y que le obedezcan. Y en segundo lugar, Dios quiere que aprendamos a amar y a respetar a los demás. ¿Y todo esto para qué? Para que los seres humanos vivan en armonía con su Creador, con su Dios y con los demás. Ya que los 10 mandamientos están basados en el atributo que mejor define la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es esa naturaleza? Pues el amor. Es por esa razón que Jesucristo los resumió en 2 grandes mandamientos que encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los 10 mandamientos nos amplían el significado de estos dos grandes principios que Jesús nos enseña, o sea, lo que acabamos de leer en el libro de Mateo. Los primeros 4 mandamientos nos revelan cómo Dios quiere que le amemos, ojo, como Dios quiere que le amemos. Y los últimos 6 mandamientos nos enseñan cómo debemos de amar a los demás. Y para estar convencido, vamos a leer los siguientes textos de la Biblia. Romanos capítulo 13, versículo 9 al 10. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros, y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no guardo los 10 mandamientos? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo guardo 9 mandamientos e ignoro el 4.º mandamiento, puesto que eso era la ley de Moisés y solamente aplicaba para los judíos del Antiguo Testamento, y con la venida de Jesús todo eso cambió? Si el caso tuyo es que sientes esas dudas, vamos a leer algunos textos de la Biblia a continuación. Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 19. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Juan capítulo 15, versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 5, versículos 46 y 47. Si le creyeran a Moisés, me creerán a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Jesús dice claramente que no ha venido a cambiar la ley, sino a darle cumplimiento. Y agregó que si alguno infringe y malenseñe uno de esos mandamientos, será pequeño en el reino de los cielos. Además, Jesús enseñó que nosotros debemos de guardar los mandamientos así como Él los guardó. Y en cierta ocasión, un joven rico se acercó y le preguntó qué debía de hacer para heredar la vida eterna. Rápidamente Jesús le respondió que guardara los mandamientos. Y por si eso fuera poco, Jesús dejó bien en claro que todo lo que Moisés enseña en el Antiguo Testamento fue el mismo que
quien le dijo que lo hiciera. En conclusión, los 10 mandamientos no es una ley de Moisés, es una ley universal diseñada por Dios, que ahora en la actualidad sigue vigente, no porque yo lo diga, sino porque el mismo Jesús lo confirmó en el Nuevo Testamento. Así que de ahora en adelante, cuando en tu iglesia se hable de los mandamientos, sabrás que son 10 y que todos son importantes, que ninguno es menos importante o que no se debe de guardar, porque todos tienen la misma validez. Y bien, hasta acá con el vídeo, espero que te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido. Si hay algo que no te quedó claro, pues hombre, déjalo en la cajita de comentario. No se te olvide suscribirte, darle like y compartir. Y recuerda algo muy importante, extrae todo lo bueno de una persona, no se fijen en sus errores porque todos estamos en las mismas condiciones. Yo soy Moika y nos vemos hasta la próxima.